Lucas Lavandera, estuviste trabajando en un espectacular informe. ¿De qué se trata? Así es, vamos a repasar algunas de las políticas que han habido durante esta administración que han favorecido a los medios, en muchos casos amparándose en el debilitamiento que han tenido, ¿no?, de un tiempo a esta parte en el volumen de su masa de clientes. Y vamos a tomar diferentes hechos. Vamos a comenzar por uno de los más recientes, ¿no?, que es lo que tiene que ver con el consorcio que conforman las empresas Montecable, Nuevo Siglo y TCC. Tenemos que remontarnos para esto al 16 de julio, que es cuando el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, autorizó justamente a estas tres empresas, Montecable, Nuevo Siglo y TCC, que a su vez tienen vínculos societarios con los canales 4, 10, 12 y 10 respectivamente, a que operen de forma consorciada en la prestación de servicios de televisión para abonados y de transmisión de datos. Esta decisión claramente fue respaldada por la URSEC y por el Ministerio de Industria. Actualmente, si vamos a los números, cada una de estas empresas cuenta con una cuota en torno al 20% de clientes. Y a partir de este consorcio se convierten en una única empresa con un poder de mercado en el sector de televisión para abonados en Montevideo mayor al 50%. O sea que este consorcio tiene más de la mitad de los clientes. La concesión de las licencias para vender datos fijos al hogar, además, sumado a la autorización para operar como consorcio, les va a permitir a estos grupos adicionar en competencia con Antel, con el ente público, un mercado potencial de 200 millones de dólares, ¿no?, para entender la dimensión de lo que implica la autorización a que trabajen en forma consorciada. Y es importante recordar que para vender datos fijos al hogar, lo que van a utilizar es la fibra óptica de Antel. Ok, ahí está el gran tema, ¿no?, que en realidad sea la empresa pública la que provee un servicio. Exactamente, más con lo que tuvo que invertir Antel, que fueron unos 1.000 millones de dólares para poder brindar este servicio, cuando, si comparamos, el nuevo consorcio, para iniciar este negocio, no va a tener que hacer una inversión relativamente relevante. Se la lleva de arriba, como quien dice, en la carga popular. Y hace poquito, acá nada que perder, lo pueden ir a buscar en M24, estuvo el economista y doctor en comunicación Gustavo Buquet, que habló sobre este tema y explicó que al año 2023, sumando los 3 cableoperadores que se consorcian, más Multicanal, que es de Equital, que es el paraguas por el que va a funcionar el consorcio, tienen el 63% de los abonados en Montevideo. El 63%. Y él lo que explicaba es que pueden tener prácticas de poder dominantes. Por ejemplo, bajar los precios y hacer que sus competidores no puedan sostener esa baja justamente. Pero esto lo explicaba más en desarrollo. Buquet, vamos a escucharlo. Puede tener claramente prácticas de poder dominante. O sea, ¿de qué manera? Bueno, puede bajar los precios. Por ejemplo, puede bajar los precios de manera de perder durante un tiempo y hacer que sus competidores no puedan, digamos, sostener esa bajada de precios. Y sobre todo, que bueno, que eso es más difícil porque son empresas multinacionales, tendrían resto. Estoy pensando en voz alta, tu pregunta es muy buena, me hiciste reflexionar, pero sobre todo viene porque es el único operador de los 3, digamos el consorcio más sus otros 2 competidores, es el único operador convergente que puede ofrecer señales de televisión y datos. O sea, ninguno de los otros 2 hasta ahora puede ofrecer, y con ese tamaño, ¿no? Con ese tamaño, por lo tanto, puede reducir costos, puede bajar sus precios, por lo tanto, puede ser más competitivo y puede ofrecer un paquete que podría actuar en contra de sus competidores. Es momento de meternos ahora en lo que tiene que ver con la ley de medios y el Internet. Artículo 49, rápidamente. Los titulares de televisión para abonados que operen mediante cable tendrán derecho a solicitar licencias para prestar servicios de banda ancha y acceso a Internet. Esto ya había sido introducido en la anterior ley de medios mediante un artículo de la rendición de cuentas 2022, pero al proponerse la derogación de la normativa que en ese momento estaba vigente, la nueva ley de medios lo vuelve a consagrar y de forma expresa. Y aquí es importante remarcar que la empresa Equital, Sociedad Anónima, está confirmada por los dueños, como decíamos, de los canales privados 4, 10 y 12 y prevé justamente la infraestructura a sus respectivas compañías de cable, que son Montecable, TCC y Nuevo Siglo, así como al cable operador de propiedad conjunta, que es Multiseñal, algo que ya mencionábamos recién. Claro, pues estamos hablando de eso, vos lo decís, ¿no, Luqui? En realidad, todo lo que conforma ese
conglomerado, ¿no? Porque si estamos hablando de eso, 4, 10, 12, ¿no? Que se vinculan a 3 canales, Exacto. cable operadores. Que a su vez están vinculados a multiseñal. Claro, por eso, es brutal. Ahí vemos la concentración, ¿no? Claro. ¿Y por qué lo traemos a colación? Porque básicamente se les está otorgando a este grupo la licencia para que puedan vender internet en sus paquetes de cable. Y como recién mencionaba Buquet, bajo este paraguas están el 63% de los clientes en Montevideo al año 2023. Por eso es importante entender la dimensión que Como tiene le pega Antel en sus servicios de internet. Exactamente. Y además, antes se establecía un régimen de incompatibilidades que fue eliminado en esta última rendición de cuentas. Esto lo ha explicado en más de una oportunidad Pablo Siris, director por el Frente Amplio en la USEC. Antes, para brindar datos, había una prohibición que era de licencias cruzadas. Vos no podías tener una licencia para dar servicios de datos y al mismo tiempo ser titular de televisión para abonados o titular de servicios de comunicación audiovisual. Lo que hace es eliminarse estas incompatibilidades, básicamente. Y esto se encuentra en el artículo 17, cuando antes era más extenso, pero luego al pasar por la Cámara de Senadores se termina eliminando esa incompatibilidad que se habían puesto en primera instancia cuando había pasado primeramente por la Cámara de Diputados. Ahora, Pablo Siris, que también estuvo esta semana en acá Info24. con Álvaro Pan. Exactamente. Ahora, en esto que vos decías, Sofi, ¿no? De que se le saca lo que tiene que ver con la recaudación de Antel, también lo otro que se hipoteca es futuras inversiones de Antel. No solamente el tema de recuperar lo que ya se invirtió, sino cómo va a ser de aquí para adelante, porque esto recién empieza. Ahora es cuando se van a empezar a reflejar las bajas, porque a medida que la gente vaya contratando estos nuevos servicios, Antel va a recibir menos dinero y va a poder invertir menos, y vamos a terminar de salir de esto de ser un país de vanguardia en lo que tiene que ver con tecnologías de infraestructura, ¿no? De Antel. Bueno, acá lo que el otro día cuando tuvimos el debate, que también está colgado en la web y en YouTube, entre Gabriel Tinaglini y Martín Melassi, ¿no? Ambos diputados oposición y oficialismo, lo que decía Melassi, lo repreguntamos acá, era algo que ya hemos escuchado en relación a otras empresas públicas por otros temas en el gobierno, que es necesaria la competencia para que Antel mejore, ¿no? Eso de, bueno, en realidad yo para fortalecerme preciso competir. Lo estás exponiendo a que sí o sí, es lo que planteaba así, sí o sí, y decía Tinaglini también, vas a perder, ¿no? Salvo que seas tan buen competidor que te lleves el 100%, pero es como imposible que si en algunas cuestiones tenés el monopolio y abrís una competencia, no pierdas. Y en esto que hablábamos de que ya no sea una incompatibilidad, que un cable satelital también tenga licencia para prestar servicios de banda ancha y acceso a internet, muchos le han puesto nombre propio a esta modificación. Se ha señalado que esto contempla en parte el reclamo de DirecTV, porque previo a su aprobación, el director de estrategia global de esta compañía, Carlos Magariños, había manifestado en el Senado que tal como estaba escrito ese artículo, se excluía a las empresas de TV satelital o de cable de alcance nacional de prestar servicios de internet, ya que la redacción que se había acordado en la rendición de cuentas 2021, que autorizaba a cableoperadores a brindar internet, dejaba por fuera a las empresas que estaban en el rubro televisivo, pero que lo hacían mediante por el medio satelital. Y esto se termina incorporando luego en el pasaje por el Senado, por lo que se dice, bueno, esta modificación tiene nombre propio y es DirecTV. Y seguimos ahora en Ley de Medios, pero pasamos ahora a la concentración. Para eso tenemos que ir al artículo 16, que en resumen dice que una persona física o jurídica o privada o grupo económico no puede ser titular total o parcial de más de 5 licencias en la zona metropolitana y 6 para el resto del país. Estos últimos cambios han flexibilizado los límites de licencias para que una persona, grupo o empresa pueda tener justamente estas firmas. Para radio y televisión abierta la cifra está en 6 en el área metropolitana, 5 radios más una televisora abierta. La ley anterior lo que establecía como límite era un máximo de 3 licencias para redifusión abierta de radio o televisión. Y en el caso de televisión para abonados pasa de 3 a 8, es decir que casi lo triplica. Claro. Es un aumento bastante importante. Y según se ha cuestionado, bueno, lo que se busca con esto es legalizar una concentración ilegal que ya existía, pero que el gobierno no estaba persiguiendo, aunque la legislación lo obligaba a hacerlo. Bien, esto de ponerle nombres propios al aumento de la posibilidad de tener licencias, también podemos ponerle nombres propios a esta modificación, ya que si vamos a los hechos, Grupo Magnolio, por ejemplo, cuenta justamente con 5 emisoras, que es la cantidad que se permite tener a partir de esta ley de medios, del Sol FM, El Espectador, Azul FM, Bohemia FM y Radio Disney. Ahora, lo curioso de todo esto es, estuviste trabajando de manera irregular durante todos estos años y lo que hacemos con todo esto es premiarte y decir que, bueno, ahora pasas a estar en un marco legal.
Se avala. Claro, sí, estamos llegando para regularizar una situación que en los hechos ya estaba sucediendo y que nadie controlaba. Es el argumento que se utiliza en este caso. Pero además de la concentración, otro punto que también es cuestionado en este pasaje de la ley de medios es lo que tiene que ver con la eliminación del límite del porcentaje accionario que tiene que ser de propiedad nacional. La extranjerización, claro. Exacto. Hoy un medio de comunicación ya no tiene que ser mayoritariamente propiedad de personas uruguayas, sino que pueden ser, por ejemplo, extranjeros. Y hace poquito estuvimos aquí, esta semana, estuvimos con Fabián Werner hablando justamente sobre el hecho de que la ley de medios se apruebe justamente en año electoral. Vamos a escuchar qué era lo que decía. Bueno, no podemos pensar que es una casualidad, claramente esto se da en un contexto electoral de intercambio de favores. Veremos cómo repercute eso en la campaña electoral, en momentos en que los partidos políticos empiezan a negociar con los canales la compra de espacios para transmitir la publicidad en época electoral. Ya sabemos que en campañas anteriores se dieron abusos flagrantes en ese sentido, con los canales vendiéndole espacios al Frente Amplio, en este caso a precios mucho más altos que los que le vendían a los partidos tradicionales, y otro tipo de situaciones que ya fueron constatadas y denunciadas en su momento. Así que no podemos pensar que esto es una casualidad, pero bueno, la preocupación que nosotros planteamos en el momento de la discusión de la ley en el Parlamento y en el momento de la aprobación en diputados, la primera aprobación, y en la discusión en el Senado, también tenía que ver con eso, ¿no? Con los riesgos que aparecen cuando se conceden favores tan evidentes a grupos mediáticos que tienen una situación tan consolidada y tan evidente de predominio en el sistema de medios, y que son capaces de retribuir esos favores a los partidos políticos en el gobierno en época electoral. Hablábamos acá, no fuera del aire, que cuando hablamos de cómo se aumenta la posibilidad de la extranjerización, estamos hablando de que se aumenta al 100%, o sea, no hay un límite, no es que se aumenta en un 10%. Cuando será el 49%. Sí, queda sin regulación. Exacto. De alguna manera. Vamos a otro de los puntos ahora. Vamos a meternos en lo que tiene que ver con Antel y el pago por contenidos a los canales privados. Vamos a repasar algo que ha tratado Eduardo Preve en La Tapadita. A partir de mayo del año 2022, Antel, por un acuerdo comercial, le paga $1 millón a cada canal de televisión abierta por la habilitación a retransmitir a sus abonados en los teléfonos celulares la programación de las 3 emisoras de televisión: Canal 4, Canal 10 y Canal 12. A partir de este acuerdo, los abonados de Antel pueden pagar para ver en sus celulares la programación justamente de los canales privados de televisión abierta, contenidos por los cuales el ente abona $9 millones en 3 años. Según un informe de la mayoría oficialista en el directorio del ente público, en el primer año de ese contrato, Antel perdió $1,3 millones y por el segundo año perdió $1 millón. Antel ha recuperado hasta ahora solamente $4 millones de los 6 que gastó en los primeros 2 años de contrato. Igualmente, decidió renovar el acuerdo hasta agosto del año que viene, con lo que va a desembolsar otros $3 millones. Estos números, durante todo el periodo. Exactamente. No lo vamos a eliminar antes de la selección. Y una salvedad que es importante: estos números que nosotros recién leíamos son los que tienen que ver con el informe de la mayoría oficialista. Pero sin embargo, según estimaciones del director de la minoría frente amplista, de Daniel La Rosa, Antel perdió $2,8 millones en el primer año de contrato, $2,5 millones por el segundo, y hasta agosto de 2025 va a perder $2,3 millones adicionales, o sea, números superiores a los que se informan en el informe oficialista. Lo que decía Melassi, recordemos en la entrevista sobre este tema en particular, decía: le estamos llevando la posibilidad a los jóvenes del interior a que vean los contenidos mediante el celular. Bueno, en realidad en el momento, obviamente, en la entrevista nosotros no lo podíamos decir, pero los jóvenes del interior no miran los canales de aire, miran otro tipo de contenidos y lo hacen desde el celular. O sea que en realidad a la franja etaria que estás apuntando no sería a ellos. Sí, de hecho en el momento, como decís, claro, no leímos no ahí, podemos aparte a discutirle al entrevistado, pero... No, pero sí le consultamos bastante esto, por ejemplo, o sea, que lo hemos hablado, se lo repreguntamos sobre, bueno, en realidad, ¿cuánta gente agarra el celular para ver en la pantallita de tamaño? Los jóvenes son los que miran en ese tamaño y no les molesta, quizás miran que no se pueda pasar a una pantalla grande es una limitación. Si vos haces el acuerdo con los canales, ponele, ¿no? De que te dejan verlo, en una pantalla de computadora, en el televisor, pero acá en el celular.
Aparte él decía, bueno, esto es un primer paso, después se va a seguir quizás avanzando. Es abismal la diferencia, si no me equivoco eran 56 millones o una cosa así, la diferencia que te cobran los canales para retransmitirlo a otro tipo de dispositivo. Es impagable. Para ir a los números, en base a lo que ustedes deciden ustedes, según informó Breve, el 75% de los abonados le respondió a Antel que no está dispuesto a pagar justamente por estos contenidos. El 75%. No le interesa. Contenidos por los que, según el informe de La Rosa, en total la empresa de telecomunicaciones del Estado va a perder 7,6 millones de dólares. Pero y aparte, pasame ese dinero que vas a invertir ahí en otro tipo, ¿no? de políticas como para mejorar Antel o de lo generación de contenido propio, en todo caso. O, en todo caso, baja la tarifa. Traspasáselo al usuario. Ahí sos muy competitivo. Ya que estamos hablando de pagos, vamos a pasar a hablar de cobros o de no cobros. Vamos a hablar de la exoneración, de la eliminación del canon. Ya que el año pasado, los canales 4, 10 y 12 no se les cobró el canon por el uso del espectro radioeléctrico. Los canales accedieron a exoneraciones por $500,000 aproximadamente. Esto según denunció el analista y el director de la Observacom, Gustavo Gómez. Todo el sector de la televisión comercial tuvo exoneraciones en 2023 por unos $33 millones por el uso del espectro previsto en la ley de medios. Y lo que sucede justamente con esta nueva ley de medios es que no hay más pago por el canon del uso del espectro. O sea, se eliminó el pago por el uso del espectro radioeléctrico, que es propiedad del Estado, ergo de todos nosotros, básicamente. Vamos ahora a ir un poquito más atrás. Vamos a irnos a la DINATEL, a la Dirección Nacional de Telecomunicaciones, que bajo la dirección de Guzmán Acosta y Lara, quien fuera luego precandidato a la presidencia por el Partido Colorado, apoyó con recursos a la programación televisiva de los canales privados. Y hago la aclaración de que luego sería precandidato a la presidencia por el Partido Colorado, ya que es un detalle más que relevante. Que se termina bajando antes de las internas. Exactamente. Lo que sucede es que el Ministerio de Industria realizó gastos por más de 50 millones de pesos para los canales 4, 10 y 12, bastante reproducido ya en este informe, para producir los formatos extranjeros. ¿Quién es La Máscara? Bake Off y La Voz Uruguay. ¿Quién es La Máscara? De Canal 12, Bake Off de Canal 4 y La Voz Uruguay de Canal 10. Se trata de esto... También lo hablamos mucho de eso, porque son esos programas los que precisan mayor respaldo, son esas producciones las que realmente precisan que se les respalde, o hablamos de otras que de repente son muy buenas producciones y no tienen los recursos para desarrollarse. Porque ahí es algo que está sobre la mesa, ¿no? Uno de los argumentos que se ha utilizado para defender tanto lo que tiene que ver con la concentración como estos apoyos económicos es: los medios tradicionales están en un problema porque pierden usuarios, entonces hay que ayudar a los medios. Ahora, con todas estas resoluciones se favorece a los medios que ya de por sí son los más poderosos, no se está favoreciendo en todo caso a los que pueden tener más problemas. Cuando hablamos de este apoyo a los canales por estas producciones de formato extranjero, bueno, se trata de una resolución del 23 de agosto de 2023 que es referida a la convocatoria para el Fondo de Apoyo a la Producción Audiovisual Nacional Sustentable, esto gestionado por la DINATEL del Ministerio de Industria. La creación de este fondo es para el desarrollo de la industria audiovisual nacional y excluía el financiamiento de formatos comprados en mercados internacionales para su producción en Uruguay. Sin embargo, el mismo día que fueron labradas las actas del tribunal que evalúa cuáles proyectos audiovisuales acceden a recursos del fondo, ese día fueron modificadas las bases de la convocatoria y se permitió el financiamiento de formatos extranjeros. Que ahí entra justamente los que leías, porque estos son programas que se reproducen en el formato de La Máscara y demás, se dan en varios países. Y lo que sucedió es que como los postulantes se presentaron a la convocatoria con bases distintas a las que regieron al finalizar todo el proceso, el Tribunal de Cuentas concluyó que el Ministerio de Industria incurrió en una vulneración al principio de concurrencia y a las garantías al tratamiento de los oferentes. Por estos argumentos, el Tribunal de Cuentas de la República observó el gasto del Fondo de Apoyo Audiovisual Sustentable, que depende del Ministerio de Industria. Espectacular informe, Lucas Lavandera. Fue un gusto. Muchísimas gracias.